El disparo resonó en el valle como un trueno solitario a 300 metros de distancia. El oficial francés que observaba desde su caballo cayó de la montura, atravesado limpiamente por una bola de mosquete. Los soldados galos que lo rodeaban se arrojaron al suelo buscando cobertura detrás de rocas y arbustos, pero no podían ver al tirador. El humo de la pólvora se había disipado entre los matorrales de la Sierra Castellana, y el francotirador español ya había desaparecido entre las colinas pedregosas. El general Jean-Baptiste Bessières bajó su catalejo con manos temblorosas. Era el quinto oficial que perdía esa semana por disparos de precisión imposible. Sus hombres, veteranos de Austerlitz y Jena, soldados que habían conquistado media Europa, ahora temían marchar por los caminos abiertos de España. No era el número de bajas lo que perturbaba a Bessières, sino la precisión quirúrgica con la que los españoles eliminaban a sus oficiales, sus correos, sus exploradores. Cada disparo era mortal. Cada bala encontraba su blanco. «Mon Dieu», murmuró el general francés a su estado mayor. «¿Cómo pueden disparar con tanta exactitud con esos fusiles antiguos? Nuestros Charleville son superiores en todos los aspectos técnicos». Lo que el general Bessières no comprendía era que estaba enfrentando algo que ningún manual militar francés les había previsto. Campesinos y cazadores españoles que habían pasado toda su vida usando el fusil para sobrevivir. Hombres que conocían sus armas como extensiones de sus propios brazos. Soldados improvisados que convertían cada defecto de sus viejos mosquetes en una ventaja táctica. El contexto: la invasión francesa. 3 semanas antes, el escenario era completamente diferente. El gran ejército imperial francés había entrado en España con la arrogancia de quien había sometido a Austria, Prusia y Rusia. Napoleón Bonaparte había colocado a su hermano José en el trono de Español y sus generales consideraban la conquista de la península como un simple paseo militar. Los informes de inteligencia describían al ejército español como anticuado, mal equipado y desmoralizado. Sus fusiles eran modelos viejos del siglo anterior, mientras que los franceses portaban los modernos Charleville modelo 1777, considerados los mejores mosquetes de Europa. Pero entonces ocurrió el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid. La población civil se rebeló contra los ocupantes franceses con una ferocidad que sorprendió a los invasores. Aunque la represión fue brutal, la chispa de la resistencia se extendió por toda España como un incendio en un bosque seco. Campesinos, artesanos, nobles y clérigos tomaron las armas, y sus armas principales eran los viejos fusiles de chispa españoles, algunos heredadís de padres y abuelos, otros sacados de arsenales polvorientos. El fusil español, tecnología contra habilidad. El fusil español estándar era el modelo 1757, fabricado en las reales fábricas de armas de Plasencia, Toledo y Oviedo. Técnicamente era inferior al Charleville francés. Más pesado, con un cañón más largo, mecanismo de chispa menos refinado y una cadencia de tiro más lenta. Pero tenía una característica que los estrategas franceses habían subestimado completamente: una precisión excepcional en manos expertas, especialmente a distancias medias y largas. Manuel Rodríguez apretó su fusil contra el pecho mientras corría entre los olivos. A sus 28 años, este antiguo cazador de venados de la Sierra de Gredos se había convertido en el terror de las patrullas francesas. Conocía cada curva de su arma, cada irregularidad del cañón, exactamente cuánta pólvora usar según la distancia y el viento. Su padre le había enseñado a disparar cuando tenía 8 años y desde entonces había cazado para alimentar a su familia. Ahora cazaba uniformes azules. Detrás de él corrían otros 12 hombres, todos antiguos cazadores o guardabosques. Formaban parte de una partida guerrillera comandada por Juan Martín Díez, apodado El Empecinado por su tenacidad inquebrantable. El Empecinado había sido arriero antes de la guerra, transportando mercancías por los caminos de Castilla. Conocía cada sendero, cada desfiladero, cada lugar donde tender una emboscada. Y había aprendido rápidamente que la ventaja española no estaba en batallas abiertas contra la disciplina de infantería francesa, sino en la guerra de guerrillas, donde la precisión individual superaba a la formación en masa. La estrategia guerrillera. El plan era simple pero efectivo. Grupos pequeños de tiradores expertos se posicionaban en terreno elevado, disparaban con precisión mortal contra oficiales y tambores franceses y luego desaparecían antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta.
Sin oficiales que dieran órdenes y sin tambores que coordinaran movimientos, las columnas francesas se desorganizaban. El miedo comenzaba a hacer su trabajo. Francisco Javier Castaños, general del Ejército Español Regular, observaba estos desarrollos con creciente interés desde su cuartel general en Andalucía. Aristócrata de nacimiento pero militar por vocación, Castaños entendió rápidamente que la guerra contra Francia no se ganaría copiando tácticas napoleónicas. Los franceses eran maestros de la guerra convencional, pero España tenía ventajas únicas: conocimiento del terreno, apoyo popular total y, sorprendentemente, una tradición de tiro al blanco que superaba a la francesa. Durante generaciones, los españoles habían usado sus fusiles para cazar en sierras difíciles, donde un disparo fallido significaba regresar con hambre a casa. Esta necesidad había creado una cultura de precisión. Los cazadores españoles aprendían a calcular distancias con el ojo, a compensar el viento, a aprovechar al máximo cada tiro. No podían permitirse desperdiciar pólvora ni balas. Esta economía forzada se había convertido ahora en una ventaja militar devastadora. Los franceses, acostumbrados a disparos en masa donde la precisión individual importaba menos que el volumen de fuego, quedaban desconcertados ante tiradores que podían alcanzar blancos a distancias que consideraban imposibles con mosquetes de chispa. Las bajas entre oficiales franceses comenzaron a dispararse alarmantemente. El secreto de la precisión. Pero había algo más que simple habilidad de tiro. Los españoles habían comenzado a modificar sus fusiles de maneras que los armeros franceses jamás habían considerado. En el arsenal improvisado de un monasterio, convertido en cuartel guerrillero, Manuel Rodríguez limpiaba meticulosamente su fusil bajo la luz de una vela. Cada pieza era inspeccionada, cada superficie frotada con aceite. A su lado, el armero de la partida, un antiguo maestro de la Real Fábrica de Toledo llamado Sebastián Echavarría, ajustaba el mecanismo de chispa de otro mosquete con herramientas precisas. La diferencia está en conocer tu arma como conoces a tu mujer, explicaba Echavarría a los nuevos reclutas que observaban. Los franceses reciben fusiles estándar y apenas aprenden a dispararlos en formación. Nosotros personalizamos cada arma para su tirador. Echavarría levantó un fusil modificado. ¿Ves estas marcas en la culata? Indican la distancia exacta para diferentes elevaciones. Este hombre sabe que si apunta con la segunda marca a 300 pasos, su bala caerá exactamente donde mira. Los 3 principios tácticos. La estrategia española se basaba en 3 principios que el empecinado había refinado, tras semanas de observación. Primero, nunca enfrentar a los franceses en campo abierto donde su disciplina y números serían decisivos. Segundo, atacar siempre desde posiciones elevadas con vías de escape preparadas. Tercero, cada disparo debía contar apuntando específicamente a oficiales, tambores y portaestandartes para desorganizar las formaciones enemigas. Las condiciones de las tropas españolas eran precarias en términos de suministros formales. No tenían la logística bien aceitada del ejército napoleónico. No recibían raciones regulares ni pagos puntuales. Muchos vestían ropas civiles mezcladas con piezas de uniformes capturados. Sus fusiles eran viejos y variados, pero tenían algo que ningún ejército invasor podía igualar. Luchaban en su tierra, por su tierra, con el apoyo de cada aldea y cada campesino. El análisis francés. El general Castaños había enviado oficiales discretos para estudiar las tácticas guerrilleras y comprender por qué funcionaban tan bien. El capitán Luis Fernández de Córdoba regresó con un informe detallado. Mi general, los guerrilleros no disparan como nosotros enseñamos en los manuales. Esperan el momento perfecto. Un francotirador me dijo que podía pasar 2 horas esperando el disparo correcto. Dice que su abuelo le enseñó a cazar ciervos así, y que un oficial francés no es más difícil de alcanzar que un venado a 300 pasos. Castaños tomó nota cuidadosa. Estaba planificando una batalla convencional contra el mariscal Dupont en Andalucía, pero quería incorporar estas lecciones. Ordenó que los mejores tiradores de cada regimiento fueran identificados y organizados en compañías de cazadores ligeros, armados con las mejores fusiles disponibles y entrenados en tácticas de francotirador. Mientras tanto, en el cuartel general francés en Burgos, el general Bessières convocaba un consejo de guerra extraordinario. Sobre la mesa había 3 fusiles españoles capturados. «Quiero que nuestros armeros examinen estas armas», ordenó. «Hay algo que no comprendemos. Nuestros informes insisten en que son inferiores a nuestro Charleville, pero los resultados en el campo dicen lo contrario».
El armero mayor del regimiento, un alsaciano llamado Heinrich Müller, examinó los fusiles españoles con ojo experto. «Mon general», informó finalmente, «estos fusiles son efectivamente más pesados y con mecanismos más toscos que los nuestros, pero observen el cañón». Müller señaló el largo tubo de metal. Es significativamente más largo que el Charleville, casi 15 centímetros más. Esto proporciona mayor velocidad a la bala y, por tanto, mayor alcance efectivo y precisión a distancia. Bessières frunció el ceño. «Entonces, ¿son mejores que los nuestros?» «No exactamente, mon general. Son mejores para ciertas tareas. El Charleville es más rápido de cargar y disparar, ideal para volea en formación cerrada. El fusil español es más lento pero más preciso en manos de un tirador experto. Es la diferencia entre un arma diseñada para la guerra formal y un arma diseñada para la caza y las escaramuzas». La emboscada del convoy. Este análisis llegaba demasiado tarde. El primer contacto significativo entre las fuerzas había ocurrido 3 días antes en un camino angosto entre colinas. Una columna francesa de suministros protegida por 200 infantes marchaba confiadamente hacia Valladolid. El convoy estaba al mando del capitán Pierre Duchon, un veterano de las campañas italianas que consideraba la misión rutinaria. El ataque comenzó con un silencio engañoso. Los franceses marchaban en formación de columna, cantando canciones de marcha. Luego, sin advertencia previa, el oficial al frente de la columna cayó de su caballo, muerto instantáneamente. Antes de que sus hombres pudieran reaccionar, otros 3 disparos resonaron desde las colinas y 3 sargentos cayeron. El pánico comenzó a expandirse. «Formación de línea, preparad mosquetes», gritó Duchon, intentando imponer orden, pero sus hombres no podían ver al enemigo. Los disparos venían de 3 direcciones diferentes, desde posiciones elevadas entre las rocas. Cada vez que los franceses intentaban formar línea, otro oficial o suboficial caía, desorganizando la maniobra. Manuel Rodríguez, escondido detrás de un afloramiento rocoso a 250 metros, recargaba su fusil con movimientos practicados 1000 veces. Medía la pólvora con precisión. Insertaba la bala envuelta en un parche de tela para un ajuste perfecto en el ánima. Comprimía todo con la baqueta. Cada paso ejecutado sin prisa, pero sin pausa. Elevó el arma, calculó la distancia y el ligero viento lateral. Ajustó su puntería y apretó el gatillo. Otro uniforme azul cayó. Los franceses finalmente lograron formar una línea de fuego y descargaron una volea hacia las colinas, pero estaban disparando a humo y sombras. Las balas francesas se estrellaron contra rocas vacías. Los guerrilleros españoles ya se habían movido a nuevas posiciones. El empecinado observaba el combate desde una posición elevada, contando los resultados. 18 franceses caídos, todos oficiales o suboficiales. Ninguna baja española. Era exactamente el tipo de intercambio que necesitaban. El empecinado observaba el combate desde una posición elevada, contando los resultados. 18 franceses caídos, todos oficiales o suboficiales. Ninguna baja española. Era exactamente el tipo de intercambio que necesitaban. Retirada, ordenó con una señal de mano. Sus hombres desaparecieron entre las colinas como fantasmas, llevándose los mosquetes y municiones de los caídos. Duchamp examinaba el campo de batalla con horror creciente. Sus mejores suboficiales yacían muertos o heridos. Sus hombres estaban aterrorizados y no había capturado ni siquiera a un solo enemigo. «Mon Dieu», escribió en su informe esa noche. «Los españoles disparan como si sus fusiles fueran rifles rayados. Nunca había visto tal precisión con mosquetes de chispa». Solicitó urgentemente nuevas tácticas o refuerzos especializados. La represión y sus consecuencias. Este informe, multiplicado por docenas de encuentros similares en toda Castilla y León, comenzaba a crear una crisis de moral en el ejército francés. Los soldados que habían marchado victoriosos por Europa ahora temían cada recodo del camino español. Y esto era solo el comienzo. La intensificación de los combates llegó con las órdenes directas desde París. Napoleón, furioso por los informes de ataques guerrilleros, envió instrucciones precisas. Toda partida guerrillera capturada será ejecutada al acto. Todo pueblo que apoya a los rebeldes será quemado. No habrá piedad.
El emperador consideraba la resistencia española un insulto personal a su genio militar. El mariscal Bessières implementó las órdenes con mano dura. Columnas punitivas francesas marcharon por Castilla incendiando aldeas sospechosas de albergar guerrilleros. Pero esta brutalidad tuvo el efecto contrario al esperado. Cada familia desplazada se unía a las partidas guerrilleras. Cada aldea quemada producía una docena de nuevos tiradores expertos sedientos de venganza. La resistencia crecía proporcionalmente a la represión. Manuel Rodríguez había perdido su aldea natal en una de estas incursiones. Regresó 3 días después del ataque para encontrar cenizas donde había estado su casa. Su esposa y sus hijos habían escapado a las montañas, pero su padre, demasiado viejo para huir, yacía muerto en lo que había sido el corral. Desde ese momento, cada disparo que Manuel hacía llevaba el peso de la venganza personal. Su precisión, ya excepcional, se volvió absolutamente mortal. La evolución de las tácticas. Las tácticas españolas evolucionaron rápidamente. El empecinado organizó sus fuerzas en células pequeñas de 8 a 12 hombres, cada una operando independientemente pero coordinada mediante mensajeros rápidos a caballo. Estas células atacaban, se dispersaban, reagrupaban en ubicaciones predeterminadas y atacaban nuevamente. Los franceses nunca podían concentrar fuerzas suficientes contra un grupo específico antes de que desapareciera. La clave del éxito residía en el conocimiento íntimo del terreno. Cada guerrillero conocía docenas de rutas de escape, cuevas escondidas, vados secretos en ríos, senderos de cabras que ningún mapa francés registraba. Podían desaparecer en el paisaje castellano como agua absorbida por arena seca. Los franceses, aferrados a sus mapas y caminos principales, siempre llegaban tarde a posiciones ya abandonadas. La emboscada del tesoro. Los enfrentamientos se volvieron más audaces. En una operación particularmente atrevida, el empecinado decidió atacar un convoy de oro destinado al pago de tropas francesas. El convoy estaba protegido por 300 soldados de élite, pero transportaba un tesoro que podría financiar meses de resistencia. El riesgo era enorme, pero la recompensa potencial invaluable. La emboscada se preparó meticulosamente. El empecinado seleccionó un desfiladero estrecho donde el camino discurría entre paredes de roca casi verticales. Posicionó a sus mejores tiradores en las alturas con órdenes específicas. Primero, eliminar a todos los oficiales simultáneamente. Segundo, concentrarse en los caballos que tiraban de los carros del tesoro. Tercero, mantener fuego de supresión mientras un grupo de asalto capturaba los carros. Manuel Rodríguez estaba entre los francotiradores seleccionados. Su objetivo, el comandante del convoy, identificable por su uniforme de capitán de caballería. Calculó que el convoy pasaría por su posición alrededor de las 3 de la tarde, cuando el sol estaría detrás de él, cegando parcialmente a los franceses y miraban hacia arriba. El convoy apareció puntualmente, confiado en su fuerza numérica. Los soldados franceses marchaban con las armas descansadas, cantando, no esperaban problemas. Habían transitado esa ruta docenas de veces sin incidentes. Era precisamente lo que el empecinado había calculado. La rutina genera complacencia, y la complacencia genera vulnerabilidad. La señal fue un único disparo de pistola desde la posición del empecinado. Instantáneamente, 30 fusiles españoles dispararon desde las alturas. El resultado fue devastador. El capitán francés cayó de su caballo junto con sus 3 tenientes y los 5 sargentos. En un segundo, el convoy había perdido toda su estructura de mando. Manuel recargaba ya su fusil, movimientos automáticos perfeccionados por años de práctica. Apuntó un sargento que intentaba organizar una respuesta. Disparó. Vio caer al hombre. Recargó nuevamente. La disciplina francesa, esa máquina de guerra tan temida en Europa, requería una cadena de mando funcional. Sin oficiales ni suboficiales, incluso los soldados veteranos vacinaban. La segunda oleada de disparos españoles se concentró en los caballos. 6 animales cayeron heridos o muertos, deteniendo completamente el convoy en el punto más angosto del desfiladero. Los carros estaban atascados, imposibles de mover rápidamente. Los soldados franceses buscaban cobertura, pero había poca disponible en el camino estrecho. El grupo de asalto del empecinado descendió por cuerdas desde las paredes del desfiladero.
20 hombres armados con espadas, cuchillos y pistolas cayeron sobre los carros del tesoro como halcones sobre conejos. Los soldados franceses, desorganizados y bajo fuego constante desde arriba, no pudieron montar una defensa coherente. El sargento veterano, François Mercier, intentó reunir un grupo de resistencia alrededor de los carros. «Formad cuadro, proteged el tesoro», gritaba. Pero sus hombres estaban dispersos buscando cobertura individual. El entrenamiento napoleónico enfatizaba las formaciones cerradas y el fuego de volea, tácticas inútiles cuando los enemigos atacaban desde todas direcciones en terreno quebrado. Manuel observaba desde su posición elevada cómo se desarrollaba la batalla. Podía ver claramente la diferencia entre el ejército francés, máquina eficiente en batallas convencionales, y la flexibilidad caótica pero efectiva de los guerrilleros españoles. Los franceses intentaban formar líneas donde no había espacio para líneas. Buscaban oficiales para recibir órdenes, cuando todos los oficiales yacían muertos. Aplicaban doctrina militar formal a una situación que requería adaptación instantánea. El combate en el desfiladero duró apenas 20 minutos, pero pareció una eternidad para los franceses atrapados. Cuando finalmente el empecinado ordenó la retirada, sus hombres desaparecieron tan rápido como habían aparecido, llevándose 3 carros cargados de oro y dejando atrás 140 franceses muertos o heridos. Las bajas españolas: 7 heridos leves, ningún muerto. La reacción napoleónica. El informe de este ataque llegó a París en una semana. Napoleón lo leyó con incredulidad creciente. El impacto del ataque al convoy reverberó por toda la cadena de mando francesa. No era simplemente la pérdida del oro, aunque eso era significativo. Era la demostración de que el control francés de España era ilusorio. Podían ocupar ciudades, pero los caminos entre ellas pertenecían a los guerrilleros. Cada mensaje enviado, cada suministro transportado, cada movimiento de tropas ocurría bajo la amenaza constante de esos tiradores invisibles con sus precisos fusiles españoles. El general Bessières convocó urgentemente a sus mejores oficiales. Entre ellos estaba el capitán Duchamp, promovido recientemente tras sobrevivir a 3 emboscadas. «Necesitamos contratácticas efectivas», declaró Bessières, golpeando el mapa con frustración. «No podemos continuar perdiendo hombres a este ritmo. París exige resultados». Duchamp había estudiado cuidadosamente las tácticas guerrilleras durante sus patrullas. «Mon general», propuso, «debemos adaptar nuestras formaciones. Las columnas de marcha tradicionales son vulnerables. Propongo columnas más cortas con flanqueadores móviles, grupos de cazadores ligeros propios adelantándose para detectar emboscadas, y nunca, jamás, seguir rutas predecibles». Bessières aprobó las recomendaciones. Adicionalmente, ordenó la formación de unidades especializadas de contraguerrilla, soldados escogidos, armados con rifles rayados Baker, capturados de los británicos, entrenados específicamente para enfrentar a los francotiradores españoles en su propio juego. Si los españoles querían guerra irregular, los franceses adaptarían su doctrina. Pero la dinámica ya había cambiado fundamentalmente. El crecimiento de la leyenda. La noticia del ataque al convoy se extendió por toda España como pólvora encendida. En tabernas, plazas y mercados, la gente susurraba historias cada vez más elaboradas sobre los guerrilleros invencibles y sus fusiles mágicamente precisos. El mito crecía con cada relato, inspirando a más hombres a unirse a la resistencia. Manuel Rodríguez se encontró convertido en leyenda local sin haberlo buscado. Los campesinos lo llamaban el fantasma de Gredos, porque aparecía, disparaba y desaparecía sin dejar rastros. Otros tiradores expertos también ganaban reputaciones similares. El Águila de Toledo, la Muerte Silenciosa de Ávila o el Cazador de Salamanca. Cada uno tenía docenas de muertos franceses en su haber. Cada uno conocía su fusil con intimidad absoluta. Las acciones decisivas que siguieron al ataque del convoy demostraban hasta qué punto la guerra había evolucionado. El empecinado, envalentonado por el éxito, coordinó ataques simultáneos en 5 ubicaciones diferentes en un radio de 50 kilómetros. Los franceses, habituados a enfrentar amenazas concentradas, se desconcertaron ante esta dispersión. Sus fuerzas se fragmentaron intentando responder a múltiples emergencias simultáneas. Exactamente lo que el empecinado pretendía. El disparo imposible. En uno de estos encuentros, Manuel protagonizó un acto de heroísmo extraordinario que cimentaría su leyenda. Una patrulla francesa había capturado a 3 guerrilleros en una aldea y preparaba su ejecución pública como advertencia. Manuel, informado por un pastor, tomó posición en el campanario de la iglesia a 400 metros de distancia, una distancia que la mayoría consideraría imposible para un disparo preciso con fusil de chispa.
Calibró cuidadosamente cada variable: distancia extrema, viento moderado del oeste, elevación significativa. Cargó su fusil con exactamente la cantidad de pólvora que había aprendido a usar para disparos de larga distancia. Una mezcla que su padre le había enseñado décadas atrás. Envolvió la bala en un parche de lino especialmente tratado para mejor sellado. Elevó el fusil, compensando dramáticamente la caída de la bala a esa distancia. El oficial francés que comandaba el pelotón de fusilamiento levantó su espada para dar la orden. Manuel exhaló lentamente, dejó que su corazón latiera una vez, 2 veces, y en el espacio entre latidos, apretó el gatillo. El disparo resonó en el valle. El oficial cayó. La espada escapó de su mano muerta. La confusión subsiguiente permitió a los prisioneros escapar en el caos. Los soldados franceses buscaban frenéticamente el origen del disparo, pero 400 metros era una distancia inconcebible para ellos. Registraron edificios cercanos, arrestaron a sospechosos, pero nunca miraron el campanario distante. Manuel ya había descendido y desaparecido entre los olivares. El impacto psicológico. Este incidente, reportado y exagerado en su repetición, tuvo un impacto psicológico profundo. Los soldados franceses comenzaron a creer que los guerrilleros españoles poseían habilidades sobrenaturales. Algunos oficiales intentaron racionalizar la situación explicando que debían ser rifles rayados de origen británico, no fusiles de chispa españoles comunes. Pero los armeros que examinaban las armas capturadas confirmaban una y otra vez fusiles españoles estándar, modelo de 1757, sin modificaciones extraordinarias. La verdad era más simple y más notable. Eran hombres ordinarios, con armas ordinarias, transformados en extraordinarios por necesidad, práctica obsesiva y conocimiento íntimo de sus herramientas. Un cazador que había pasado 30 años rastreando venados en sierras difíciles poseía habilidades que ninguna academia militar podía enseñar. Un hombre defendiendo su tierra, su familia, su libertad, disparaba con una determinación que ningún soldado mercenario podía igualar. El camino a Bailén. Las consecuencias inmediatas de esta campaña de francotiradores eran evidentes en los informes franceses. Las bajas entre oficiales alcanzaron niveles críticos. Algunos regimientos habían perdido el 80% de sus tenientes y capitanes originales. La promoción de suboficiales para llenar estos vacíos creaba una crisis de experiencia. Los nuevos oficiales inexpertos cometían errores tácticos que los guerrilleros explotaban despiadadamente. El general Castaños, desde Andalucía, recibía informes detallados de estas acciones guerrilleras. Comprendió que había una oportunidad estratégica desarrollándose. Si los guerrilleros mantenían la presión en el norte, fragmentando y desgastando a las fuerzas francesas, él podría concentrar un ejército regular y derrotar a una de las formaciones francesas en batalla abierta. Una victoria convencional combinada con el éxito guerrillero podría cambiar fundamentalmente el curso de la guerra. Castaños envió emisarios secretos a El Empecinado y otros líderes guerrilleros con un mensaje simple: mantengan la presión, mantengan los dispersos. Nosotros nos encargaremos del resto. Estaba planificando su movimiento contra el mariscal Dupont, una apuesta arriesgada pero potencialmente decisiva. Mientras tanto, en París, Napoleón leía informes cada vez más alarmantes desde España. Su hermano José, el rey impuesto, escribía cartas desesperadas describiendo un país ingobernable. Los generales solicitaban refuerzos constantes. Las líneas de suministro eran atacadas diariamente, y en cada informe aparecía la misma frase desconcertante: los españoles disparan con precisión incomprensible con armas que deberían ser inferiores. El emperador, maestro de la guerra convencional, enfrentaba un dilema para el cual sus brillantes tácticas no tenían respuesta. No podía concentrar sus fuerzas porque los guerrilleros atacaban en todas partes y en ninguna parte. No podía proteger sus líneas de suministro porque España era demasiado vasta. No podía aterrorizar a la población para que se sometiera, porque cada acto de brutalidad creaba más rebeldes. Y no podía ganar la guerra de francotiradores porque sus soldados, entrenados para batallas formales, no poseían las habilidades de supervivencia de los cazadores españoles. Análisis francés del terreno. En el desfiladero donde había ocurrido el ataque al convoy, un destacamento francés inspeccionaba el lugar semanas después. El capitán Duchamp subió a las posiciones desde donde habían disparado los guerrilleros. Desde allí, midió la distancia hasta donde había estado el convoy: 250 metros.
Sacudió la cabeza con incredulidad. Desde esa posición elevada entre rocas, probablemente con viento, los españoles habían alcanzado objetivos específicos con precisión de francotirador. «Es imposible», murmuró. Pero los cuerpos de sus camaradas demostraban lo contrario. Duchamp recogió varios casquillos de bala disparados, evidencia dejada por los guerrilleros en su prisa por retirarse. Los examinó cuidadosamente. Eran municiones estándar españolas, nada especial. Llevó los casquillos al armiero Müller para análisis. «¿Qué hace que estas balas sean tan precisas?», preguntó Duchamp. Müller examinó las evidencias. «Capitán, no son las balas. Es la combinación de factores. Cañones más largos que dan mayor velocidad. Tiradores que conocen exactamente cuánta pólvora usar para cada distancia. Práctica constante desde la infancia y algo que nunca consideramos. Motivación absoluta. Un hombre disparando para salvar su tierra apunta con un enfoque que un soldado cumpliendo órdenes nunca alcanzará». Esta verdad incómoda comenzaba a penetrar en la mentalidad francesa. No estaban perdiendo porque fueran inferiores militarmente. Estaban perdiendo porque habían subestimado completamente la naturaleza de la guerra que enfrentaban. Habían traído doctrinas diseñadas para las llanuras de Europa Central a las sierras de España. Habían traído tácticas de batalla formal a un conflicto de emboscadas y guerrilla. Habían traído soldados profesionales a enfrentar a hombres que luchaban por todo lo que amaban. El sacrificio y la determinación. El sacrificio de los guerrilleros era inmenso pero voluntario. Manuel había perdido su hogar, su padre, meses de su vida viviendo en cuevas y alimentándose de lo que podía cazar. Otros habían perdido más, pero ninguno consideraba rendirse. Cada amanecer traía nuevas oportunidades para hostigar al invasor, y cada noche traía historias de pequeñas victorias que, acumuladas, comenzaban a construir algo mayor. Las consecuencias estratégicas de esta guerra de desgaste eran profundas. Los franceses necesitaban destacar cada vez más tropas para proteger líneas de suministro, dejando menos soldados para operaciones ofensivas. Los movimientos se volvían lentos y cautelosos. La iniciativa, ese elemento crucial de la guerra napoleónica, pasaba gradualmente a los españoles. Y en el corazón de todo esto estaban esos fusiles españoles, armas que los expertos franceses habían desdeñado como anticuadas, demostrando ser mortalmente efectivas en las manos correctas. No era magia, no era tecnología secreta, era habilidad, determinación y conocimiento íntimo de las herramientas, combinados con la ventaja del defensor que lucha en terreno familiar por causas en las que cree completamente. El punto de viraje había llegado, aunque pocos en ambos bandos lo reconocían aún completamente. La batalla de Bailén. El momento más intenso de la campaña llegó en julio de 1808, cuando el general Castaños finalmente ejecutó su plan maestro. Mientras las partidas guerrilleras mantenían ocupadas y dispersas a las fuerzas francesas en Castilla y León, Castaños concentró secretamente 20.000 soldados regulares españoles cerca de Bailén, en Andalucía. Su objetivo, el cuerpo de ejército del mariscal Dupont, aislado y exhausto tras meses de persecución guerrillera. La coordinación entre las fuerzas regulares y las guerrillas alcanzó un nivel sin precedentes. El empecinado recibió órdenes específicas: impedir que cualquier refuerzo francés alcanzara a Dupont. Para esto, sus guerrilleros intensificaron los ataques en todas las rutas hacia el sur. Cada puente fue volado, cada camino bloqueado, cada mensajero interceptado. Los franceses que intentaban moverse hacia Andalucía se encontraban constantemente bajo el fuego de sus precisos fusiles españoles. Manuel Rodríguez participó en una de las acciones más audaces de este periodo. Una columna de 2.000 soldados franceses marchaba urgentemente hacia Bailén para reforzar a Dupont. El empecinado decidió que esa columna nunca llegaría. Con apenas 150 guerrilleros, organizó una campaña de hostigamiento continuo que duró 3 días. Los guerrilleros no intentaron detener la columna directamente. En cambio, la sangraban constantemente. Cada hora, desde posiciones ocultas, los fusiles españoles cobraban víctimas. Oficiales caían, soldados caían.
Los franceses respondían con voleas masivas contra enemigos que no podían ver, desperdiciando munición preciosa. Por la noche, los ataques continuaban, impidiendo el descanso. La columna avanzaba cada vez más lento, cada vez más desmoralizada. Al tercer día, cuando finalmente llegaron cerca de Bailén, la columna había perdido 400 hombres y llegaba completamente exhausta, sin munición adecuada y con la moral destrozada. Llegaban demasiado tarde. La batalla de Bailén ya había comenzado, y el destino de Dupont estaba sellado. La victoria histórica. En el campo de batalla de Bailén, algo extraordinario estaba ocurriendo. Por primera vez en las guerras napoleónicas, un ejército francés se enfrentaba a la derrota en batalla campal. Castaños había incorporado las lecciones de los guerrilleros en su ejército regular. Organizó compañías de cazadores ligeros armados con los mejores fusiles y comandados por oficiales que habían estudiado las tácticas guerrilleras. Estos cazadores, desplegados en los flancos, creaban el mismo efecto devastador que los guerrilleros. Disparos precisos contra oficiales franceses, desorganizando sus formaciones. Los franceses, acostumbrados a la superioridad táctica, descubrieron que las reglas habían cambiado. Las perfectas formaciones napoleónicas se desmoronaban cuando sus oficiales caían bajo fuego de francotiradores. Los soldados españoles, inspirados por meses de éxitos guerrilleros, luchaban con una ferocidad que sorprendía a los veteranos franceses. El calor agobiante de julio andaluz, la falta de agua, el agotamiento de meses de guerra de guerrilla, todo se combinaba contra Dupont. El 22 de julio de 1808, lo impensable ocurrió. El mariscal Dupont, con 17.000 soldados, capituló ante Castaños. Era la primera derrota significativa de un ejército napoleónico. Las noticias sacudieron Europa. Si los españoles podían derrotar a los franceses, quizás el imperio no era invencible después de todo. El impacto de Bailén. El resultado de Bailén transformó completamente la percepción de la Guerra de Independencia española. Lo que París había considerado una rebelión menor, que sería aplastada en semanas, se revelaba como una guerra total que requería recursos masivos. Napoleón, furioso por la humillación, decidió intervenir personalmente, trayendo la Gran Armée a España en noviembre de 1808. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. Los soldados franceses habían perdido su aura de invencibilidad. Los españoles habían probado que podían ganar. Y esos fusiles, esas armas anticuadas que los expertos franceses habían desdeñado como anticuadas, demostrando ser instrumentos de victoria en las manos determinadas. Manuel Rodríguez recibió la noticia de Bailén mientras limpiaba su fusil en un campamento guerrillero de montaña. A su alrededor, sus compañeros celebraban ruidosamente. Él simplemente asintió silenciosamente y continuó su ritual de limpieza. El fusil que sostenía había matado a 43 franceses en 3 meses. Cada muesca en la culata representaba a un invasor menos en tierra española. No era motivo de celebración, sino de sombría satisfacción. El trabajo continuaba. El empecinado comprendió que Bailén era solo el principio. Napoleón vendría personalmente con fuerzas masivas. La guerra de guerrilla se volvería aún más crucial. Envió mensajeros a todas las partidas. Prepárense, lo peor está por venir, pero ahora sabemos que podemos ganarles. El legado estratégico. Las consecuencias estratégicas de la campaña se extendían más allá de España. En Austria, Prusia y Rusia, los gobiernos observaban con interés renovado. Si España podía resistir a Francia, quizás ellos también podían rebelarse. Las tácticas guerrilleras españolas serían estudiadas y copiadas en futuras campañas contra Napoleón, especialmente en Rusia en 1812. Para los franceses, las lecciones eran amargas. El general Bessières escribió un informe exhaustivo sobre las campañas. Hemos subestimado fundamentalmente al enemigo español. Sus fusiles, que considerábamos inferiores, son mortalmente efectivos en manos de cazadores expertos. Su conocimiento del terreno es insuperable. Su motivación es absoluta. No podemos ganar esta guerra con tácticas convencionales. Necesitamos cambiar fundamentalmente nuestro enfoque o aceptar que España será un conflicto perpetuo que sangrará nuestros recursos indefinidamente. El informe de Bessières fue profético.
España se convertiría en la úlcera española, según palabras del propio Napoleón, una herida que nunca sanaría, que consumiría 300.000 soldados franceses durante 6 años, debilitando fatalmente el imperio. Y en el corazón de esta resistencia estaban hombres ordinarios con fusiles ordinarios transformados en extraordinarios por circunstancias históricas. Reflexiones finales. El capitán Duchamp, en sus memorias, escritas años después, reflexionaba: llegamos a España esperando una victoria fácil. Nos enfrentamos a un pueblo entero convertido en ejército. Cada campesino era un soldado potencial. Cada fusil de caza se convertía en arma de guerra. Aprendimos demasiado tarde que la tecnología superior no garantiza la victoria cuando el enemigo lucha por su hogar con habilidades perfeccionadas durante generaciones. La precisión de los españoles con sus fusiles de chispa no era mito, sino realidad documentada en miles de informes franceses, cada uno describiendo con incredulidad y frustración cómo oficiales caían bajo disparos imposiblemente precisos desde distancias imposibles. Esta precisión no venía de tecnología secreta o entrenamiento militar formal, sino de algo más fundamental: generaciones de españoles que habían dependido de la precisión de sus disparos para alimentar a sus familias, transformadas por las circunstancias en una fuerza militar que el ejército más poderoso de Europa no podía derrotar. Los generales franceses, acostumbrados a victorias rápidas basadas en superioridad táctica y tecnológica, habían aprendido una lección humillante: que un campesino español con un fusil viejo, pero bien conocido, luchando por su tierra y su familia, era un enemigo más formidable que un soldado profesional con equipo superior siguiendo órdenes en tierra extranjera. Era una lección que resonaría a través de los siglos, relevante para cada conflicto futuro donde invasores tecnológicamente superiores enfrentarían resistencias determinadas en terreno difícil. Epílogo. La memoria histórica. La historia de aquellos tiradores españoles y sus precisos fusiles de chispa permanece como testimonio de que, en la guerra, como en la vida, la habilidad, determinación y conocimiento íntimo de sus propias herramientas pueden superar ventajas aparentemente insuperables. Los franceses llegaron a España esperando una conquista fácil y encontraron una pesadilla de 6 años, y en el corazón de esa pesadilla estaban hombres ordinarios, con fusiles ordinarios, haciendo cosas extraordinarias porque no tenían otra opción. El legado de Manuel Rodríguez, el empecinado y miles de guerrilleros anónimos viven en la memoria histórica española como símbolos de resistencia, ingenio y la capacidad del pueblo para defender su libertad contra fuerzas aparentemente invencibles. Sus fusiles, preservados en museos, cuentan una historia que ningún manual militar puede enseñar completamente: que el valor, determinación y conocimiento profundo de las propias herramientas son armas tan poderosas como cualquier avance tecnológico, y que un hombre luchando por su hogar, con un arma que conoce como extensión de sí mismo, es una fuerza que ningún ejército invasor puede subestimar impunemente.